y bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del curso. El objetivo de esta sesión era hacer un pequeño mapa mínimo de algunas cuestiones fundamentales como en la historia del concepto de clase, y lo hemos llamado la lucha de clasificaciones porque la historia del concepto de clase es también la historia de las luchas en torno a qué significa la clase, ¿no? Hablamos el último día de que clase no es solo tiene que ver con la idea que normalmente tenemos de lo material, de las condiciones materiales de existencia, etcétera, sino que clase también tiene que ver con clasificación y con cómo clasificamos la realidad social, ¿no? Eso también es uno de los debates de origen. Entonces, habíamos invitado primero a Montserrat Galcerán, pero ha tenido problemas de salud. Queríamos que en esta discusión también hubiera alguien que hablara de la cuestión de clase y de género, incidiendo en esa idea de que las polémicas entre la clase y el género, el marxismo-leninismo había hecho la clase como la cuestión central y absoluta, y todos los demás ejes de dominación eran, digamos, secundarios desde el punto de vista del marxismo-leninismo, y queríamos también mencionar esa cuestión, y por eso habíamos pensado al principio en Montse Galcerán. Montse Galcerán ha tenido problemas de salud, entonces pensamos en Fernanda Rodríguez también para complementar la sesión hoy, junto con Mario Espinosa, pero ha tenido Fernanda un problema en sus diversos líos en los que está metida y no ha podido venir. Entonces os prometemos una grabación en vídeo, ahora que estamos haciendo también vídeo, para que no dejar ese hueco, digamos, sin cubrir, que lo consideramos importante. Por eso también teníais en uno de los textos de la segunda sesión, aparte de el mapa que hace David Harvey de que son las desigualdades de riqueza, desde una perspectiva más marxista, ¿no? Como hablamos en el concepto de la primera sesión, que era una perspectiva más no tan marxista y más política, por así decirlo, aunque bueno, digamos, no poniendo el trabajo en el centro de la definición de clase, ¿no? También la perspectiva de Harvey es una perspectiva más marxista, pero también puede tener cosas, por supuesto, interesantes, y puede ser interesante para analizar diferentes cuestiones. Entonces ha venido Mario Espinosa, al que es doctorando en filosofía, está haciendo una tesis sobre Marx. No ha terminado su tesis aún, porque la vida es dura, y Fernanda Rodríguez también está haciendo el doctorado en filosofía, también sobre temas de la historia de las luchas de clases, así en general en relación con el género. Entonces Mario también iba a introducir un poco el concepto de interseccionalidad, que en la primera sesión dijimos que bueno, que puede ser ese concepto, es la misma idea que puede haber en la sociología de Bourdieu, por ejemplo, ¿no? de que hay tantas vivencias del género como vivencias de clase, ¿no? No son dos cosas, digamos, separadas o contrarias, sino complementarias, y que siempre hay que entenderlas complementariamente, ¿no? Más que contradictoriamente. Entonces Mario también ha trabajado un poco ese concepto, alguna idea así os puede dejar, y nada, os dejamos con Mario Espinosa, y cualquier cosa hablamos. Bueno, también le comentaba a Mario la idea un poco que teníamos como propuesta dentro del curso, como una propuesta, como imaginando hacer algo más concreto con lo de la calculadora de clase. Entonces os invitamos también, como al hilo de la exposición, si os sirve como para aterrizar esas ideas, pensar en qué propiedades de la clase nos interesa o nos podría interesar representar en una posible herramienta como una calculadora de clase, y qué efectos de reflexividad política puede tener representar la clase de una determinada manera o de otra a partir de una calculadora de clase, ¿no? Intentando anclar la discusión para que no se quede excesivamente abstracta o teórica, ¿no? Y eso es todo. Cualquier cosa, interrumpir, sí, gracias. Mi idea un poco, o sea, cuando planteaba un poco esta sesión, intentando además
no sé, quiero decir, Montserrat es una gran filósofo marxista y feminista, ¿no? Así que me deja en una posición un poco intentando cubrir su lugar, va a ser un poco difícil. La cuestión, o sea, cuando hablábamos un poco de esta sesión, yo lo que me planteaba era un poco introducir algunos debates en el marco del marxismo, sobre todo, o sea, más que nada, y también un poco de genealogía, ¿no?, de la noción de clase en la modernidad. Y también explorar un poco qué significa o qué sentido tiene el concepto de clase en el discurso de Marx, en su obra, ¿no? Defendiendo, si queréis, además, alguna tesis un poco provocativa que más adelante os contaré. Pero creo que es importante rastrear en el propio discurso de Marx el concepto de clase y las valencias de ese concepto, porque a la larga lo que han hecho en toda la tradición marxista, desde la socialdemocracia hasta la tradición del marxismo occidental, incluso tradiciones posteriores, incluso no directamente marxistas, es condicionar muchísimo esos debates, es decir, dependiendo de cómo se ha articulado o se hayan articulado esas hermenéuticas en el del texto de Marx, se ha privilegiado a lo mejor una postura más subjetivista o más objetivista con el concepto de clase de Marx, han salido corrientes totalmente distintas y además tenemos una cartografía tremendamente plural en en el ámbito de la tradición marxista. Cuando se habla de tradición marxista, además, pues normalmente se tiende a ser reduccionista, pero el grado de pluralidad es impresionante, es decir, el concepto de clase juega un rol en el discurso, por ejemplo, de Georg Lukács, en el discurso de Antonio Gramsci, en el discurso de Luis Althusser, en el discurso de Poulantzas, es decir, que es un mapa bastante complejo. Pero vamos a empezar un poco por el principio. Normalmente cuando hablamos de clase, cuando pensamos en clase social, lo primero que nos viene así a la mente habitualmente es el discurso revolucionario marxista, el proletariado, toda la imaginería fabril del 19, nos viene también la minería, todas esas características con las que Marx va definiendo, ¿no?, en sus textos iniciales al proletariado, o nos viene también todo lo que sería el Fordismo o el Taylorismo del siglo XX. Sin embargo, el concepto de clase no es un concepto realmente, o sea, no es un concepto que Marx introdujese de manera novedosa en el discurso, si queréis, sociológico y también político. Sí que está relacionado con una teoría reformista social, o sea, con una teoría que nos habla de una reforma social, pero de una manera muy diferente. Realmente, quien introduce la noción, si seguimos un poco a Wallerstein, es Saint-Simon. Saint-Simon sería quien introduce el concepto de clase. La diferencia, una de las diferencias fundamentales con el concepto de Marx lo que vendría a expresar ese concepto de clase es una división social entre lo que podemos llamar las clases improductivas del antiguo régimen o del régimen absolutista, sobre todo la aristocracia, la nobleza y los terratenientes, frente a los elementos, digamos, constitutivos sociales de la sociedad burguesa, que aglutinarían en el discurso de Saint-Simon no solo a los capitalistas, los propietarios de capital, sino también a los trabajadores e incluso a los banqueros. Es decir, como veis, es un concepto totalmente diferente al que maneja Marx. En el concepto de Saint-Simon casi lo que hay es una oposición de la sociedad burguesa a la sociedad feudal, ¿no?, en dos bloques totalmente diferenciados, donde es igual de productivo el capitalista que el trabajador, que la clase trabajadora, ¿no?, o incluso el banquero, cosas que serían totalmente indefendibles desde el discurso de Marx. Pero es interesante ver que bueno, ese concepto se introduce sobre todo para pensar esa división en el Catecismo de los Industriales, que es un texto de 1823, un texto que además está escrito a cuatro manos, no lo escribe solo Saint-Simon, lo escribe también Auguste Comte, que es además, como sabéis, probablemente el padre del positivismo, y digamos, esa es la primera noción de clase, ¿no?, que nos permite pensar la división social o una división social en el marco de la sociedad burguesa. En este caso, como imagináis, para pensar sobre todo es decir, para elaborar una crítica fuerte del viejo régimen, no para elaborar una crítica del capitalismo en sí, ¿no? La cuestión es que cuando nos vamos al concepto cuando vamos a la recepción, si queréis, o la elaboración de Marx del concepto de clase, Marx no comienza elaborando una noción de clase en sus primeros textos. De hecho, Marx y los primeros escritos de Marx del 1842-43 son escritos periodísticos, y lo que tenéis sobre todo es a Marx como un burgués liberal, un burgués liberal ilustrado en aquella época. El concepto de clase empieza a introducirse en el discurso de Marx en el año 1843-45, en textos como la crítica del Estado de Hegel, en otros textos como los manuscritos de París, especialmente en ese texto que luego haría un poco de hincapié, también en la ideología alemana, que es controvertido porque no es realmente tampoco un texto de Marx, pero serían los textos donde Marx empieza a elaborar su concepto de clase social.
Pero claro, normalmente cuando hablamos de marxismo, lo primero, como os decía antes también, además de ese imaginario, ¿no?, nos viene el concepto de clase. ¿Cuál es una de las contribuciones fundamentales de Marx y del marxismo tanto al vocabulario revolucionario del 19, ¿no?, como a la teoría sociológica del 19 o a la filosofía política y social? El concepto de clase. Pues cuando uno va directamente a la obra de Marx y bucea un poco en toda su obra, ¿no?, pues se da cuenta de una cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Y cuando uno se hace la pregunta, ¿existe una teoría de las clases sociales en los textos de Marx? Pues la respuesta es no. No existe una teoría de las clases sociales en los textos de Marx. Es decir, teoría, por teoría entendemos un conjunto de conceptos con una serie de referencias bien definidas que nos permiten de alguna manera intervenir en la sociedad, ¿no? O sea, un concepto, si queréis, clásico de ciencia social, o un concepto mínimamente operativo, un corpus, digamos, global. No existe. El último, si vais al el último intento que hace Marx a la hora de totalizar o generar una teoría de las clases sociales, está en la compilación que hace Engels del Capital, y en el último volumen, en el tercer volumen, tenéis una hoja y media que dice las clases, y ahí se acaba. Las clases, una página y media, donde hace una definición de las tres grandes clases, digamos, de la sociedad burguesa, ¿no? Pues los trabajadores asalariados, los propietarios de capital y los terratenientes. Y ahí, digamos, hablando de salario, ganancia y renta de la tierra, se acaba básicamente ese discurso. Un discurso totalmente descriptivo, un discurso, digamos, que solo permite pues una concepción muy general de lo que sería la sociedad burguesa y los conflictos internos de la misma. Claro, obviamente esto no acaba aquí, es decir, esto que es un poco putaz, pero lo que sí que podemos ver claramente es que, el discurso de clase de Marx, o los discursos que hacen referencia a la clase dentro de la teoría marxiana o del corpus teórico marxiano, salpican, digamos, toda la obra de Marx, y además no son homogéneos, es decir, no existe una homogeneidad, trata a la clase de maneras muy diversas en sus textos. Os pondría, yo creo que, además hay una cuestión, si queréis, un poco anfibológica en el concepto de clase de Marx, porque a veces parece que representa un concepto sociológico, es decir, un concepto que permite leer unas determinaciones o presiones sociales sobre un grupo social con unas ciertas características de colectivo, y otras veces es un concepto de carácter político, y otras veces parece un concepto, digamos, que sostiene una narrativa ideológica que acaba en el comunismo. En el discurso marxiano, ¿no? Como veis, es un concepto pues que tiene diversas aristas. Lo interesante, a mí una de las cosas más interesantes que me parece, si uno rastrea los textos de Marx, es que uno encuentra como tres conceptos diferentes de clase, o tres aristas diferentes del concepto de clase, según uno va elaborando su lectura de Marx. Encontraríamos un concepto muy subjetivista de clase, un concepto, si queréis, que luego va a ser importante para autores como Georg Lukács, o también importante para autores como Gramsci, o incluso para el propio Edward Thompson, el historiador marxista del que hablaré más adelante, que podemos encontrarlo en los textos de 1844, los manuscritos de Juventud de Marx, donde Marx tiene su primer vínculo directo con la clase trabajadora, y además trata de narrar en primera persona el proceso de explotación y expropiación obrero, y utiliza categorías como trabajo enajenado, a las que ahora me centraré un poquillo. Esa sería una de las partes, y también se puede encontrar esta visión, si queréis, más humanista o subjetivista, más relacionada con la praxis social o con el concepto de praxis, incluso también en los propios Grundrisse. También hay, que es un texto son los textos del 57-58 de Marx, un esbozo del Capital. También encontramos una fuerte impregnación de este concepto de praxis y de este concepto de subjetividad. Por otra parte, si nosotros avanzamos a textos como la introducción a los propios Grundrisse, o nos vamos al Capital, que son, digamos, textos, sobre todo el Capital, un texto más de madurez de Marx, lo que nos encontramos es que en el texto, cuando abrimos el primer tomo, empezamos a leerlo, es que los sujetos que supuestamente pertenecen a una clase, ¿no?, son definidos como soportes de relaciones. Son definidos, si queréis, de manera muy objetivista o estructural. Entonces lo que tenemos más bien es una definición de la clase que depende, digamos, de presiones estructurales, pero lo que no se cita en ningún momento es la agencia subjetiva de la clase. Aparece, digamos, enmarcada en un discurso científico donde se explicarían cuáles son las relaciones que constituyen a la clase trabajadora, ¿no?, y cuál es el mecanismo por el cual ella se halla subordinada al capital y reproduce, digamos, el circuito de acumulación del capital y de circulación del capital, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, son, como veis, dos elementos distintos. Y todavía habría, si queréis, un elemento más dentro del discurso marxiano, dentro de lo que sería la obra de Marx interesante, que podríamos hablar de ello como el concepto más político de clase. Este concepto más político de clase, además de aparecer en el Manifiesto Comunista como una definición programática de un proyecto revolucionario, el proyecto revolucionario del proletariado, ¿no?, lo encontraríamos sobre todo, y yo creo que esto es interesante darle una vuelta, en los textos periodísticos de Marx, que son bastante menos conocidos y son muchísimos, hay un volumen importante. De hecho, Marx fue conocido en su vida mucho más por su carácter de periodista que como teórico, eso también es importante reseñarlo. Donde lo que vemos son análisis concretos y específicos de cómo las clases trabajadoras se comportan frente a conflictos, ¿no? Entonces, puede analizar el estado, digamos, de los derechos en las fábricas de Londres en el año 1854, las huelgas, o puede analizar los efectos de la crisis, las reacciones de la clase trabajadora. Tiene una visión mucho más política y más concreta del conflicto de clases. Entonces, como veis, tendríamos como tres fuentes diferentes. Resulta interesante, o sea, ver esta pluralidad porque la tradición marxista posterior lo que va a hacer normalmente es privilegiar unos de estos textos para iluminar su propia coyuntura y va a producir sus propias lecturas. En el caso, por ejemplo, os voy a un ejemplo rápido, en el caso, por ejemplo, de la coyuntura de Georg Lukács, lo que va a suceder con Lukács, que piensa, pues, años 30, 40, lo que va a hacer básicamente es coger y centrarse sobre todo en el trabajo juvenil de Marx y entender la clase desde un punto de vista subjetivista, donde digamos que la conciencia de clase es un elemento esencial en la constitución de un relato revolucionario, de un relato de subversión del capitalismo, y va a utilizar esos conceptos digamos que estarían más en la juventud de Marx. Si nos vamos a otros discursos más alejados en los años 60, como por ejemplo el discurso estructuralista de Althusser, lo que va a suceder es que lo que aparece iluminado en su lectura de Marx van a ser nociones como por ejemplo la de estructura, la de soporte, de relaciones, es decir, otra serie de elementos que nos explicarían más la estructura de clases de otra forma, ¿no? De una manera estructuralista, más incluso como Thompson llegó a criticar en un momento determinado, Edward Thompson, el historiador marxista, que incluso funcionalista, ¿no? Vamos a explorar un poco estas nociones distintas, ¿no?, de discurso para intentar prolongarlas en el tiempo y ver cuáles son los efectos políticos de concebir la clase según cada una de estas formas, para luego iluminar algunas otras cosas. Cuando hablamos sobre todo de los textos de juventud de Marx, de los textos del 44, del 43, lo que vemos un poco es, como os decía, es Marx en ese momento es la primera vez que entra en contacto con la cultura obrera y la cultura trabajadora parisina. Está impregnado de esa cultura, al mismo tiempo se están produciendo levantamientos de los tejedores en Silesia, es decir, está habiendo, digamos, un clima de conflicto obrero interesante. Ese clima de conflicto, digamos, se traduce un poco en el texto de Marx. El texto de Marx hace una lectura, utiliza parte de los conceptos de Hegel y de Ludwig Feuerbach, ¿no?, para intentar aclarar el conflicto y aclarar qué es lo que sucede con las clases sociales, lo que sucedería en el antagonismo entre el capital y trabajo, que sería un poco, si recordáis en el texto, uno de los textos de esta sesión, el de David Harvey, se ve claramente, ¿no?, como una de las contradicciones básicas del capitalismo sería, bueno, del capital y capitalismo no son totalmente identificables, sería la contradicción entre capital y trabajo. Lo que hace Marx en los textos de juventud es abordar esa contradicción de manera muy subjetiva. ¿Cómo? A través de nociones como trabajo enajenado, esencia humana, esencia comunitaria, es decir, elementos que, como veréis ahora, permiten desarrollar una especie de antropología política del capitalismo. Marx entiende que el conflicto principal entre capital y trabajo en esos textos de juventud es la separación que es algo bastante clásico en el marxismo, de los trabajadores de los medios de producción, y esa separación introduce una doble dominación, que se traduciría en la enajenación de la actividad, es decir, en la enajenación del trabajo y en la enajenación de los resultados del trabajo. La enajenación del trabajo sería el hecho de que, por traducirlo, o sea, por verlo como lo ve Marx en ese texto, todo el esfuerzo y el sufrimiento en una dinámica de trabajo fabril, por ejemplo,
donde realmente no se expresa ningún tipo de autodesarrollo ni de libertad en el trabajador. No hay ningún tipo, digamos, de incremento de la potencia ni de la libertad del trabajador, sino lo que hay es una subsunción a una dinámica totalmente ajena y externa que constriñe esa actividad y la ordena para producir una serie de resultados totalmente ajenos a la voluntad en gran medida del trabajador. Por otra parte, el resultado de ese trabajo, de ese ciclo de trabajo, tampoco pertenece al trabajador. El resultado de ese ciclo de trabajo pertenece también al capitalista, ¿no? Sería una manera... Lo interesante de Marx es que, al mismo tiempo, el trabajo enajenado lo que genera es una fragmentación del individuo. Es decir, el individuo, tal y como lo entiende Marx en esa etapa, es decir, pertenece a la esencia del hombre de alguna manera, o a la esencia él habla de esencia comunitaria, el ser en comunidad con otros, el estar en comunidad con otros, y eso queda radicalmente seccionado con el trabajo enajenado y la disciplina del capitalismo. Que es interesante en estos textos también que Marx habla de que dentro de la disciplina fabril, dentro de toda la disciplina del trabajo y de la enajenación, siempre hay un espacio en el que los obreros en las fábricas establecen vínculos, generan vínculos de proximidad, disfrutan de ocio, intentan oponer una resistencia al mando capitalista y empiezan a generar vínculos y experiencias comunes. Lo interesante de esos vínculos y experiencias comunes es que empiezan a ser, digamos, el tejido de una experiencia colectiva compartida y de lo que luego voy a llamar conciencia de clase, de alguna manera. Eso sería, digamos, si queréis, una posición más o menos subjetivista de la lectura, o sea, de Marx. Esto, más adelante, cuando uno se va, sin embargo, o sea, si quitamos estos textos y nos vamos a los textos del 1857, más o menos, o al Capital, lo que vemos es una definición muy estructural de lo que sería la clase. Es decir, Marx establece, por ejemplo, en la introducción a los Grundrisse, es el primer momento en el que Marx se enfrenta, digamos, a la economía burguesa de manera más teórica o científica y le toca teorizar qué es la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Cuando tiene que teorizar la distribución y qué es, digamos, qué papel representarían los trabajadores en ese ciclo, dentro de lo que sería un ciclo productivo, en lo que se fija simplemente es en la desposesión de los medios de producción y en la distribución desigual de la renta y cómo están subsumidos a una relación de producción que les explota y poco más. Es decir, todo es definido, si queréis, desde el punto de vista del ciclo productivo, pero lo que quedaría del trabajador quedaría como un apéndice que en cierto sentido es necesario utilizar ese discurso para explicar lo que sucede, es un discurso más científico, pero no hay, ¿cómo decirlo?, no hay entidad. El trabajador es más bien un explicado, es un elemento explicado, pero no hay ningún enfoque, digamos, subjetivo, desde el punto de vista del obrero, del trabajador. Entonces, ahí tendríamos eso. ¿Qué sucede? Hay luego un concepto que es interesante. Bueno, podríamos ir a la visión más política, pero la voy a llevar más adelante. O sea, hay una cuestión que es básica también, sobre todo si vais al Manifiesto Comunista y a la miseria de la filosofía, para entender un poco qué se juega en el discurso marxiano, ¿no? Que son las nociones de clase en sí y clase para sí. Son dos nociones muy clásicas que pertenecen al discurso hegeliano, es decir, no voy a enrollarme con la cuestión hegeliana porque es un poco compleja, pero lo en sí y lo para sí, digamos, podríamos distinguirlo en sí como lo virtual y lo para sí como lo efectivo o lo actual. Vamos a dejar esa definición provisoria más o menos ahora mismo. Esto es importante porque toda esta distinción entre lo en sí y lo para sí va a ser central para todo lo que va a ser el discurso de todo el marxismo del siglo XX en relación con las clases sociales. Y en ello se va a jugar qué es clase, qué se privilegia, qué polo se privilegia cuando se habla de clase, si uno es subjetivo o otro más objetivo o cómo. O sea, como veis, o sea, por retomar un poco el hilo, o sea, el concepto de clase es tremendamente ambiguo, es decir, puede jugar en diferentes órdenes de discurso, un discurso de análisis sociológico, en un discurso político, cuando por ejemplo se hace eco del sufrimiento de los explotados como los textos de Juventud y los lleva hacia el proyecto comunista, en un proyecto que explique las dinámicas de explotación del capital, es decir, son diferentes registros en los que está jugando. Obviamente, estos registros van a atravesar toda la tradición marxista del siglo XX y vamos a ver cómo en diferentes etapas van confrontándose según diferentes autores.
Yo creo que el momento, si queréis, álgido de conflicto entre estas dos concepciones del marxismo, entre una concepción más de carácter de orden subjetivo, donde la agencia del obrero, la agencia del trabajador, el trabajo enajenado, la subjetividad tienen un peso importante frente a explicaciones más estructurales de lo que sería el proceso de trabajo, el proceso de acumulación del capital o las relaciones de producción, se da en un conflicto que además es un conflicto que no acaba de tener lugar, que es el conflicto entre dos pensadores marxistas, entre Louis Althusser y Edward Thompson. O sea, si recorremos, si queréis, por ejemplo, un mapa así rápido de las versiones más subjetivistas, sería, desde luego, Lukács y Gramsci son dos pensadores. O sea, todo lo que tiene que ver con la filosofía de la praxis estaría vinculado con esta vertiente o versión más subjetivista del marxismo y de la comprensión de la clase. Y, por otro lado, esa vertiente más objetivista, por decirlo de alguna manera, tendría una declinación bastante perversa en el stalinismo, por una parte, y en cierta parte del marxismo soviético, también en cierta parte del marxismo de la Segunda Internacional, pero sobre todo de manera teóricamente fuerte podríamos verlo en Althusser y en su alumno también Nikos Poulantzas, ¿no? Por dibujar dos líneas así divergentes. El conflicto, como os digo, más fuerte se da entre Althusser y Thompson. Además es un diálogo de sordos porque no hay diálogo realmente, simplemente es una polémica que tiene lugar más teóricamente, pero no hay realmente un diálogo donde puedan enfrentar posiciones. Y en ese diálogo, digamos, se ven claramente confrontadas dos dimensiones, estas dos dimensiones que os comentaba. Luego introducir alguna cosa más, hablando del operaísmo y de los efectos políticos de las concepciones de clase, pero vamos a este conflicto. O sea, el contexto de Althusser, de Louis Althusser, es un pensador de mediados del siglo XX, es un pensador marxista de herencia hegeliana, pero que realmente se educa con Saussure, es decir, con todo lo que sería el estructuralismo saussuriano, se educa, digamos, forma parte de los grandes maestros de lo que va a ser el postestructuralismo, es decir, es contemporáneo de Jacques Lacan, probablemente lo sabéis. Y bueno, Foucault es alumno suyo, es decir, digamos, estamos en un contexto cultural, el contexto cultural yo creo más rico que ha dado Francia en los últimos, yo creo que de los más ricos. Entonces, lo que hace Althusser es entender, elabora un concepto de clase donde el concepto de lucha de clases, por ejemplo, que es central en la teoría marxiana, no aparece. Toda su primera parte, digamos, todo lo que serían, sigamos, en Althusser podríamos estructurar la obra en tres partes más o menos, en tres periodos. Habría un periodo que tiene dos obras que son muy importantes, que son Para leer el Capital, bueno, se llama realmente Pour Marx, pero aquí se tradujo como Para leer el Capital, La Revolución Teórica de Marx, perdón, que es Pour Marx, y luego Leer el Capital, que son dos obras, digamos, que serían las obras señeras de Althusser más estructuralistas, donde el concepto de clase aparecería definido de manera estructural por la posición de la clase en las relaciones de producción, por la expropiación de los medios de producción, por su rol en el ámbito de la acumulación de capital, pero de alguna manera no aparecería el conflicto o el antagonismo. Tendríamos una definición previa de lo que es la clase por su posición simplemente en el sistema productivo, y a partir de esa posición y de las prácticas de la clase trabajadora quedaría definida. Como veis, sería un campo bastante cerrado de definición de clase. O sea, simplemente sería una definición por posición respecto al sistema productivo y a la posesión de los medios de producción, y una definición, si os acerquéis al Althusser, bastante esquemática de lo que serían los procesos de trabajo al mismo tiempo. ¿Qué sucede con esta definición? Que obviamente lo que hace es, de alguna manera, preordenar estructuralmente la clase trabajadora, los límites de la clase también, y esa concepción de la clase es una concepción, al final, estática y cerrada. Es decir, tendríamos una concepción muy sociologista, casi, si queréis, un poco cercana a las teorías de la estratificación social, donde, bueno, ¿qué caracteriza a la clase? Su posición, la renta, desigualdad, cualificación, su capacidad de manejo de los instrumentos en el ámbito del trabajo, y sobre todo centrado en lo que sería el centro de trabajo, ambas cosas, ¿no? Entonces, frente a esa visión más estructural, lo que tendríamos en otros autores como Thompson, que es con el que con el que se produce ese no diálogo, ¿no?, es una reivindicación de la clase como, digamos, como una dinámica histórica que se autoconstruye. Es decir, la clase no sería esa preordenación
estructural, ni sería un concepto sin más sociológico que permitiría leer quién pertenece a una clase y quién no, sino que la clase sería sobre todo una dinámica que construyen grupos sociales activos en la historia. Es decir, que es un proceso, si queréis, de autoconstitución de la clase. No tiene que ver con esa organización. La disputa, obviamente, tiene que ver con las consecuencias políticas también de esas dos definiciones de clase. Es decir, en Thompson hay dos conceptos que son fundamentales. O sea, Thompson, su obra fundamental, yo creo, es la formación de la clase obrera en Inglaterra, probablemente la conozcáis. Tiene textos muy potentes también de análisis históricos sobre culturas populares, en Costumbres en Común, que es un volumen que compila varios textos, también tenéis varias. También hay otro texto que de hecho en ese texto hay un texto que es muy iluminador respecto a una cosa que voy a comentaros ahora, que es la lucha de clases sin clases, ¿no? Que él lo va a llamar así. O sea, luchas de clases previas al capitalismo, antes de que se pueda dar una definición estructural de clase como la que suele dar clásicamente el marxismo, ¿no? Entonces, lo que resulta interesante de estas dos posiciones, ¿no?, es que Thompson lo que reivindica es la capacidad de agencia de los colectivos. Un poco, si queréis, retomando el marxismo inicial de Marx, aunque no es igual tampoco, pero ese concepto de que la clase, o sea, es una relación que sienten unos sujetos y que construyen esos sujetos. Desde luego, construyen una serie de relaciones de clase, una formación de clase, porque están sufriendo explotación, porque están sufriendo dinámicas de explotación y de extorsión, porque pueden compartir experiencias, porque pueden construir referentes simbólicos compartidos, porque pueden construir costumbres en común, lenguajes en común y demás. Eso es esencial porque separaría pues eso, una visión estática de la clase, que sería la altiseriana, y una visión mucho más dinámica y autoconstructiva, que sería la thompsoniana. En el caso de Thompson, y yo creo que es la teoría, si queréis, a mí personalmente me parece que frente al estructuralismo de Althusser, que luego se modera porque más adelante introduce la cuestión de lucha de clases, pero siempre es una lucha de clases subordinada a un concepto de clase preestablecido, ¿no?, o determinado por la posición de la clase en la producción. En Thompson el concepto de clase no está directamente vinculado a la posición de la clase en el ámbito productivo, sino que lo que genera la clase, digamos, sería pues un campo de fuerzas que además atrae individuos o a colectivos que no tienen que estar directamente o inmediatamente relacionados con la explotación capitalista, sino que pueden estar subordinados a otro tipo de redes de explotación y que al mismo tiempo pueden componer una formación de clase. Thompson elabora una distinción que tiene que ver con lo que os comentaba antes en la miseria de la filosofía de la clase en sí y la clase para sí, que tiene que ver con lo que él llama situaciones de clase y formaciones de clase. O sea, las situaciones de clase vendrían dadas básicamente porque existen una serie de condicionantes materiales que hacen que un colectivo esté pues explotado o subordinado a relaciones de producción específicas. Eso no significa que esa clase o que ese grupo de individuos sea una clase en sentido político. Significa que sociológicamente o potencialmente está en una situación de clase, comparte rasgos estructurales con otros colectivos, puede compartir incluso demandas parecidas, puede compartir un vocabulario parecido, pero simplemente se encuentra en una situación de clase que no le convierte de manera inmediata en un sujeto político. Toda la apuesta de Thompson en el libro de la formación de la clase obrera en Inglaterra es básicamente recorrer la distancia de esa situación de clase a una formación de clase. Es decir, rastrear cómo se pasa, cómo colectivos humanos pasan en Inglaterra, y colectivos muy diversos, si leéis la obra, o sea, desde reformadores eclesiásticos, pasando por sociedades y sectas, a trabajadores directos, es decir, cómo todo eso va amalgamando una cultura popular que acaba convirtiéndose en una formación de clase y acaba siendo la clase obrera inglesa, ¿no?, en ese texto. Lo importante de Thompson es que, así como por ejemplo en textos como el de Althusser, que estoy siendo bastante cruel con él, por cierto, y esquematizándolo al máximo, sabedlo por favor y leedlo si podéis, pero tiene textos muy interesantes, especialmente Ideología de aparatos ideológicos del Estado, es un texto fundamental, yo creo, y muy interesante. Pero lo más interesante de Thompson al concebir la clase de manera dinámica y al concebir y al dar una relevancia fundamental a la noción de experiencia, a mí me parece que rompe tanto con una tradición hipersubjetivista dentro del marxismo, que estaría en autores como Lukács, muy hegelianos,
donde prácticamente la clase se constituye por un proceso de autoconciencia que en base al conocimiento que nos brinda el materialismo histórico nos podríamos de alguna manera liberar teóricamente y producir ese proyecto comunista a través de una dinámica de autoconciencia social, podríamos decir. O sea, nos permite Thompson romper con esa dinámica, o el marxismo le ha permitido romper con esa dinámica, y al mismo tiempo también no quedarse en las presiones objetivas y en las dimensiones más objetivistas de la explotación capitalista, que muchas veces lo que nos sirven es para pensar teorías de la reproducción social, ¿no? O pensar en la reproducción social, o cuáles son las condiciones en las que se reproduce el dominio capitalista, pero no hablan del poder de agencia de las clases subalternas, ¿no? Entonces, en Thompson el concepto de experiencia genera un vínculo entre las situaciones de clase, en lo que sería pues, ese compartir disperso entre diferentes colectivos que están en situación de clase, con una toma de conciencia que no es teórica, sino que es práctica y que tiene que ver con el compartir un lenguaje, compartir una sensibilidad, construir esa sensibilidad en una cultura, y que al final permite construir un sujeto político que es la clase trabajadora inglesa. Eso yo creo que es una cosa fundamental en este punto. Entonces, se ha puesto ese conflicto, lo he esquematizado mucho, entre dos elementos, entre esas dos concepciones. O sea, lo interesante es seguir viendo que el concepto marxista de clase, o el concepto que defiende Marx en sus textos de clase, es tremendamente poliédrico y permite todo este tipo de lecturas tan divergentes, ¿no? Lecturas tan centradas en la praxis humana, lecturas totalmente centradas en el análisis del capital, que aparentemente no tienen nada que ver. Thompson, de alguna manera, es interesante porque permite conceptualizarlo de una manera más creativa. Es decir, y sobre todo hay una cuestión básica que es central y que hay que comentar en el texto de Thompson, pero también en Marx, que es central, que es que el concepto político de clase solo emerge en la lucha. Es decir, solo cuando hay una experiencia de lucha, cuando hay una experiencia de conflicto, cuando hay una experiencia de antagonismo, aparece un concepto político de clase. Sin la lucha, sin la experiencia de la lucha, sin la experiencia del antagonismo y el conflicto, no se produce ni se puede generar un concepto de clase. El concepto de antagonismo y conflicto y la experiencia del mismo, por eso es tan interesante Thompson, cómo se traduce eso en una cultura, es lo que permite diferenciar clases, lo que permite inaugurar una gramática política nueva para las clases subalternas, lo que permite organizar un imaginario colectivo nuevo, una semántica nueva. Eso yo creo que es lo fundamental. En los otros conceptos de clase más estructurales, digamos que el conflicto de clase es algo que se deduce de la posición de los sujetos en la estructura productiva, pero no es algo que vincule la agencia humana con la experiencia de la explotación. Con lo cual, ahí tenemos una divergencia, yo creo que fundamental. A mí me parece, por ejemplo, si leéis textos, un concepto para mí muy interesante para actualizar toda esta cuestión de Thompson, en el último texto, que además ha sido editado por Traficantes de Sueños, por el texto de Raquel Gutiérrez, que se llama Horizontes Comunitarios Populares, que es un gran texto, os lo recomiendo. Lo que hace valer Raquel Gutiérrez, hablando de los conflictos latinoamericanos, especialmente las guerras del agua, por ejemplo, pero bastantes más conflictos, es el hecho de que, es decir, las clases o los colectivos en antagonismo se definen a través de la lucha, se definen a través de ese trabajo de lucha y inauguran, además, formas no predefinidas de desafío al mando capitalista. Y eso yo creo que es lo esencial, es decir, recuperar toda lo que nos permite, pensar el concepto de clase de Thompson, o esto que podríamos denominar, o podríamos incluir bajo el rótulo general de marxismos críticos. Actualmente tendríamos una corriente de marxismos críticos que piensan la clase de esa manera, ¿no? O sea, la clase desde un punto de vista donde la clase es algo que emerge en la lucha y no antes, es decir, lo anterior, simplemente sociológicamente, lo anterior pertenecería a las teorías de la estratificación social. Usted tiene tal cualificación, usted tiene tal capital cultural, usted tiene puede hacer gala e incorporar en su cuerpo tales distinciones o chapas de habilidad, etcétera, etcétera. Eso pueden ser ciertas cosas, pero eso no sería una teoría, o no sería un concepto de clase políticamente potente. Eso simplemente nos diría que compartimos rasgos comunes, cuestiones comunes, pero todavía no se generan nociones comunes o una estructura cultural común en la cual reconocernos y a través de la cual producir un proyecto político. Eso es, lo que estaría en el concepto de clase más político. Yo creo que eso es, a mi juicio, uno de los elementos centrales, como os decía, de Thompson, y también que pone de manifiesto Raquel Gutiérrez, que además es un concepto, si queréis, que se lee muy bien desde la perspectiva de la clase en sí, la clase para sí, que os decía.
La clase en sí sería toda esa amalgama de rasgos comunes, de situaciones de clase, y la clase para sí, ese punto donde se es consciente a nivel teórico y práctico y se tiene un proyecto político disruptivo. Lo interesante de estas nociones, o al menos en el caso de Thompson además, es que al no ser estructurales o de alguna manera estáticas, permiten leer diversos conflictos y potenciar investigaciones siempre nuevas o renovadas. Es decir, si leemos la historia del fin del keynesianismo, de la emergencia, pues sobre todo el fin del keynesianismo, lo que se produce, digamos, y al comienzo del keynesianismo también, es decir, cómo los sindicatos ganan poder durante un tiempo, cómo la reorganización del mando capitalista en la crisis del 73, con todo lo que sería la emergencia del neoliberalismo, destruye esa antigua estructura y las clases tienen que volver a pensarse. Es decir, los antagonismos sociales tienen que volver a pensarse, tienen que volver a crear una cultura política diferente. Ya las culturas de clase antiguas no valen. Otra cosa que, y voy a ir así más o menos intentando cerrar, intento sobre todo apuntar debates, profundizamos en lo que queráis ahora después en la discusión, porque realmente es bastante inabarcable la noción de clases y la exploramos pensador por pensador. Pero obviamente cuando hablamos de clase en sí, clase para sí, y hablamos sobre todo en el contexto del marxismo más clásico del siglo XIX, pero incluso los conflictos fordistas y tayloristas, obviamente estamos hablando de un sujeto concreto, que es un varón blanco de cuello azul. Es decir, normalmente es en el caso del fordismo y demás, pero estamos hablando siempre de un sujeto político que llamamos clase obrera, pero que está integrada mayoritariamente por hombres. Entonces, si queréis, una definición es básicamente... no hay una lectura en este concepto de clase que os he presentado, que es bastante clásico. En Thompson sí que podríamos hacer es diferente, porque al intentar mezclar diferentes experiencias y hablar de formaciones de clase se introducen una diversidad de experiencias mucho más grande que las experiencias, digamos, más fabriles y más puramente de fábrica y sobre todo masculinas. Pero ¿qué sucede con esta noción que no ilumina otro tipo de conflictos y antagonismos que son básicos, como por ejemplo todo el trabajo de cuidados y de reproducción social, que no está dentro del discurso clásico del marxismo? El discurso clásico del marxismo básicamente se centra en el espacio de trabajo, en la producción de plusvalor en el marco de trabajo y ya está. No hay una teoría de la reproducción social donde se vea que el trabajo doméstico es fundamental. Eso desaparece, la cuestión de género no está presente. Y eso me lleva también a una cuestión crítica, o sea, si queréis, a cómo plantear la cuestión de la interseccionalidad con el tema de clase, que sería una cuestión para cerrar. Hay un autor que a mí me parece muy interesante, que es Kevin Anderson, y me parece interesante porque es un clásico, digamos, es un autor que viene de la Internacional Humanista, es un autor que ha trabajado bastante en estudios étnico-raciales vinculados con el marxismo y de género, y es una rara avis, si queréis, en todo lo que sería la producción más contemporánea del marxismo. También os tendría que decir que es un poco académico, es decir, no es un autor tampoco, es militante, pero tiene textos militantes, pero tiene un punto bastante académico, donde ante el machismo clásico de Lenin, ¿no?, donde plantear la clase es el eje como central de los conflictos, porque los obreros están en el centro de trabajo, son los que producen valor y por tanto son los que hacen funcionar el ciclo del capital, ¿no?, que sería un poco el discurso clásico, y por tanto la clase es primero. Lo que desde Kevin Anderson, bueno, si ya nos vamos a autores, yo qué sé, o sea, hay varios autores que cuestionan esto, pero en el caso del marxismo Kevin Anderson me parece de los más interesantes. Lo que hay que pensar básicamente es que la clase es un sistema de dominación, pero hay diversos sistemas de dominación que se superponen. Es decir, un mismo individuo puede estar sujeto simultáneamente a diferentes sistemas de dominación. Por ejemplo, o sea, desde el punto de vista racial étnico o desde el punto de vista, si queréis, de la colonialidad del poder, o sea, una persona puede estar sujeta directamente a cuestiones directamente de racismo. O sea, una persona no tiene las mismas posibilidades en un sistema social atravesado por la colonialidad que si no lo estuviera, es decir, tiene mayores opresiones. El género es otra opresión fundamental. O sea, constantemente esas dinámicas atraviesan la cuestión de la clase. Es decir, no se pueden obviar lo que señala Kevin Anderson y lo que señala también en el texto de David Harvey, en el texto que relaciona la cuestión de capital y trabajo,
es que en el capital podemos hablar de la contradicción de que entre capital y trabajo, ¿no? Pero que en el capitalismo hay diferentes redes de dominación que están actuando de manera simultánea. Y pensar un antagonismo no pasa por pensar el centro de trabajo como hace un montón de tiempo se pensaba como núcleo, sino que pasa por pensar la fábrica de lo social. O pensamos en la fábrica de lo social y pensamos en todas las redes de dominación existentes para desarrollar un antagonismo, o si no, un antagonismo anticapitalista, o si no, realmente cualquier proyecto anticapitalista que pugne por la liberación de todas esas opresiones raciales, de género y opresiones económicas y de clase, no se va a desvanecer. Es decir, el gran problema que se nos plantea actualmente, si queréis, por llevarlo al presente, y es un problema que se ha planteado también Antonio Negri en textos como Multitud, en Imperio y varios autores y autores, es qué sucede en una sociedad como la actual, ¿no?, donde tenemos diferentes sistemas de dominación actuando simultáneamente sobre diversos sujetos que muchas veces están separados en diferentes mundos de interacción, ¿no? Es decir, todos están en situación de clase y en situación de opresión. A veces pueden estar en todas, es decir, pueden tener todas las opresiones. O sea, si eres negro, no tienes papeles. Y además, a lo mejor, yo qué sé, estás en una comunidad reacia a la homosexualidad, por ejemplo, pues tienes un problema bastante serio, bastante importante. O si eres una mujer que trabaja en una casa por nada, es decir, y estás de cuidadora y eres latina, pues también es muy diferente a ser una mujer blanca de clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Por ponerlo así, si queréis, en bruto, de manera a lo bestia, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, la cuestión está en cómo pensamos una construcción, o por ponerlo en el debate, cómo se puede pensar la construcción de un sujeto político actualmente, de un antagonismo, donde, por ejemplo, en el plano urbano las periferias y los centros tienen poquísimo que ver, donde los sujetos, si nos vamos al ciclo político actual, pensamos en el 15, vamos a hacer voy a hacer una labor, después de soltar abstracciones por todas partes, voy a hacer una labor de concreción brutal. Cuando por ejemplo pensamos en un ciclo político como el 15M, ¿no?, que probablemente muchas y muchos hemos participado, hemos vivido y demás, y pensamos en quiénes son las clases que han hegemonizado ese ciclo de movilizaciones, aparecen clases medias blancas con ingresos medios en vías de precarización, básicamente, muchas de ellas pertenecientes al precariado cognitivo y demás, ¿no? Me incluyo, quiero decir, no estoy aquí haciendo sino estoy hablando de manera inclusiva. ¿Cuáles son los límites políticos? Es decir, el 15M ha generado una cultura política, es una pregunta, ¿ha generado una cultura política? ¿Ha desarrollado una cultura política? El asalto institucional que estamos viendo ahora mismo, es decir, si hablásemos de una cultura política en sentido fuerte, o de una formación de clase en sentido amplio, ¿no?, probablemente nos encontraríamos con costumbres en común, instituciones sociales en las cuales todas y todos nos reconoceríamos, una serie de proyectos compartidos, vocabularios compartidos, etcétera, etcétera, que solo se han producido parcialmente y en grupos reducidos. ¿Qué ha sucedido cuando se ha entrado al asalto institucional? Que todos los elementos, si queréis, que apuntaban a la generación de esa cultura política, se han ido desvaneciendo. Se han ido desvaneciendo poco a poco. Y actualmente nos encontramos en una situación bastante compleja o paradójica. O sea, tenemos un grado de precarización social elevadísimo, es decir, los conflictos sociales irán en aumento, tenemos los inicios de una cultura política que han estado en este ciclo, ¿no?, pero es como un mosaico de fragmentos entre el centro de Madrid, si nos vemos a Madrid, y la periferia y demás, que todavía no son capaces de componer una unidad política, una organización política. Cuando hablo de organización no hablo de un partido, me refiero a una organización social donde, como os digo, hay vocabularios, proyectos, un imaginario compartido y demás. Y es que lo que ha quedado fuera del ciclo político son las periferias de manera fuerte. Y son sujetos racializados y son sujetos precarios en sentido fuerte, sino que han sido estas clases medias las que han de alguna manera triunfado en este ciclo político. Entonces, yo creo que estos conceptos de clase nos sirven bien para plantearnos también proyectos, es decir, Thompson, cómo construir una cultura común, cómo generar costumbres en común, cómo desarrollar espacios colectivos en común que permitan vincular ese mosaico de realidades que todavía no ha entrado, no ha generado un mundo, ¿no?, por decirlo así. Y yo creo que lo voy dejando y os abro aquí la discusión. Gracias. Mi pregunta es sobre las clases sociales
Cuando se habla de formaciones de clase... Hola. Sí, a ver, ahora sí. Cuando se habla de formaciones de clases sociales en el siglo XVIII-XIX, no había un antagonista como hubo entre 1900, vamos, a la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Ahí se forman clases. Ahora, otra vez, digamos, puede haber procesos de reformación de clases. Sin embargo, sí que podía estar completamente vigente toda esa teoría de la clase social y en lo que pensamos de obrero del mono azul, mientras hubo un antagonista que era la Unión Soviética, porque los obreros y los sindicatos tenían mucho poder. Entonces podía ser así, que encajara más con la teoría de esa época en que hubo un antagonismo fuerte al capitalismo. O sea, si queréis hacemos dos o tres de... A ver. Sí, lo hemos estado hablando en el debate, serían 3 preguntas. Una friki y 2 un poco menos frikis. La friki sería, si en Thompson el concepto, o sea, la relación entre la clase en sí, la clase para sí en Thompson, que no termino de entenderla. Entiendo que clase en sí sería situación de clase en Thompson y clase para sí, formación de clase. Que eso para que lo aclararas. ¿Vale? La segunda es que hemos tenido un debate sobre la clase media, ¿no? El mito de la clase media existe, no existe, dónde estaría, etcétera. Nos pareció interesante. Y la tercera, la que comenta la compañera, que sería si la desigualdad, un poco en la línea de lo que dice Harvey en el texto de la contradicción 12, podría ser algo que define el sujeto en términos de clase. Quiere decir, los incluidos, los excluidos, los de arriba, los de abajo, etcétera. Obviamente el concepto de clase, o sea, es un concepto histórico y es un concepto mudable. En el caso de la articulación de los conflictos de clase a mediados del siglo XX, tiene una serie de características. En el caso del Fordismo, Taylorismo, o si vamos al plano ya más internacional de la Unión Soviética, pues no sé cómo decirte. O sea, quiero decir, existe un conflicto de clases, está claro, pero el problema es tampoco es que no es que caiga dentro de la definición de conflicto de clase clásico tampoco. O sea, no sé, o sea, lo que permite un poco la noción thompsoniana es una investigación, es decir, por ejemplo, si nos vamos a Rusia o a la Unión Soviética, el propio análisis de clase valdría dentro de la Unión Soviética. Es decir, que la Unión Soviética era una sociedad estratificada con clases bien definidas también y donde además había antagonismos de clase interno. Es decir, que incluso sociedades donde, o sea, esa sociedad donde se decía que no había clases, bueno, todos conocemos la historia de la Unión Soviética, pero quiero decir que el concepto de clase clásico de Marx, yo creo que valía, o el que utilizó Marx durante un tiempo, valió hasta que valió probablemente hasta principios del 20, finales del 19. Luego, cada análisis de clase se ha tenido que reactualizar. Una inspiración conceptual más o menos desde el punto de vista de Marx, en el caso de la tradición marxista, pero también otro tipo de análisis de clase que no tiene nada que ver con el marxismo, ya sea el estructural funcionalismo o Weber o otros autores. Pero vamos, o sea, no sé, o sea, en el caso del mediados del siglo XX, yo creo que lo que tienes es sobre todo el conflicto, o si queréis un poco esa imagen del conflicto fordista, que es el conflicto, digamos, donde se organizaba, donde realmente una sociedad, los pactos del keynesianismo permitían una agencia importante a los sindicatos, donde los trabajadores de cuello azul podían organizarse y donde ese tiempo, y en esa época en España además no existía, lo que existía más bien era la autonomía obrera, era otra cosa, quiero decir, en el caso de los 60, las huelgas obreras en España, etcétera, etcétera, era otra cosa diferente. Es decir, no había, es decir, si trasladamos ese contexto al español dentro del franquismo, con un fordismo anómalo, siempre bastante complicado, ¿no? O sea, siempre con muchos déficits y demás, o sea, la autonomía ahí tiene un peso mucho más importante que los sindicatos reglados y otra serie de agentes, donde también ves una cuestión de la clase, es decir, cómo la clase no necesita muchas veces herramientas burocráticas para autoorganizarse. O sea, solo puede autoorganizarse, dotarse a sí misma de instituciones o de herramientas que no están relacionadas con los sindicatos formales ni con otro tipo de elementos, si queréis, más formalizados dentro de la tradición obrera. Pero lo comento así por encima un poco. Sobre este tema de Thompson, lo de clase en sí, clase para sí, hay un texto muy bueno, hay varios textos muy buenos de una alumna de Thompson que para mí, a mi juicio, es la mejor marxista en muchos años, con David Harvey, es decir, se llama Ellen Meiksinsbooth,
tiene probablemente los mejores análisis de la transición del feudalismo al capitalismo, tiene textos muy buenos sobre las clases sociales, una crítica muy vehemente a autores como Laclau y uno también muy vehemente a todo lo que es el marxismo analítico. Y Ellen Meiksins Bud, luego si queréis os lo apunto como queráis. O sea, tiene textos, realmente a mí me parece de las mejores marxistas, digamos, de hablando en plata que ha habido, ¿no? Murió además recientemente, hace 3 años. Bueno, Ellen Meiksins Bud, hay un texto muy bueno donde analiza el concepto de clase de Thompson, ella digamos que es una heredera directa, y analiza muy bien el concepto de situación de clase y digamos también el concepto de formación de clase, o sea, lo que podríamos entender entre clase en sí y clase para sí. O sea, la cuestión de la situación de clase es que, digamos, el capitalismo, por su propia estructura, por la división de clases que genera, la expropiación de medios de producción, todo lo que sería la dinámica de explotación de la clase trabajadora, genera una división de clase y sitúa a unos individuos estructuralmente en posiciones de clase. Pero que estés, digamos, situado en posiciones de clase, sería esa clase en sí, donde individuos comparten rasgos, pueden compartir incluso vocabularios o no, o digamos un imaginario colectivo o no, pero estás en una situación de explotación homologable a la de otros grupos. Incluso puede ser muy semejante, pero eso construye una agencia política, o solo construye, también es la diferencia clásica entre lucha económica y lucha política que se da mucho en el marxismo, ¿no? Que es un clásico también, pero ¿construye eso agencia o no construye agencia? La cuestión es, la experiencia del antagonismo que tú tienes estando en una situación de clase, ¿construye una formación de clase o no construye una formación de clase? Que sería la clase para sí, si queréis, en este sentido. Entonces, en la medida en que eres capaz de organizar tus experiencias de explotación, de construir un imaginario compartido, de mantener costumbres, lazos afectivos con una serie de colectivos y generar un imaginario social, por decirlo un poco a la Castoriadis, ahí tienes el comienzo de una formación de clase. Una formación de clase que además es dinámica, es decir, la clase no acaba nunca de formarse. La clase es una entidad dinámica que atraviesa el tiempo y la historia y las prácticas, innova en prácticas, se disgrega, vuelve a formarse, es decir, habría que entenderlo de esta manera. Entonces hay muchos momentos históricos donde la clase vuelve a disgregarse, vuelve a haber un en sí, un para sí, por decirlo así. En el contexto de Lukács, si lo llevas a Lukács, no tiene nada que ver, es decir, habría que reinterpretarlo de otra manera. Sobre el tema de las clases medias, yo creo que el mejor ejemplo, o sea, hablando de clases medias, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de clase media es nuestra sociedad. Voy a ver cómo ilustro esto. O sea, si vemos lo que hace el franquismo, es decir, desde el desarrollismo, ¿no? Desde más o menos en los años 60, con el cambio de leyes económicas en el 59 y demás. Lo que el franquismo hace es, a través de la propiedad, de la vinculación de las familias a la propiedad, genera una sociedad de propietarios bastante importante, que se identifica simbólicamente con las clases medias. Puedes trabajar o lo que sea. La clase media no es una cuestión de posición de clase, tiene que ver mucho más con el constructo político de la clase media y con un imaginario colectivo también. El imaginario de las clases medias es un imaginario que siempre requiere de futuro, donde uno puede prever el futuro, donde la reproducción social está asegurada, donde uno es propietario o propietaria de una casa, de una serie de rentas, es decir, sobre todo si lo enfocas a la cuestión en España. ¿Qué es clase media? Pues que tú pudieras, después de las reformas que se hicieron con la ley de suelo en el 56 y demás, pues poseer una casa, ¿no? Tener una casa, tener una renta más o menos media, estar dentro de un orden social, es un elemento de pacificación social enorme el hecho de convertirte en propietario o propietaria, y a partir de ahí pues tienes toda la gestación de un imaginario de la clase media vinculado con ese fordismo anómalo, con el turismo, en el caso de España, con la vivienda, con todo lo que se ha roto actualmente. Eso se ha roto. Ahora mismo las clases medias no tienen ningún futuro disponible. No hay ese elemento simbólico del futuro que es central para que las clases medias puedan planificar, para que haya bienestar social, para que la paz social se mantenga, no existe. Y de hecho los índices de precarización van en aumento. O sea, si analizáis informes más o menos actualizados del 2016 de renta y de precariedad, o sea, es brutal lo que está sucediendo. O sea, es brutal, es decir, el grado de precarización, o sea, no sé si hablamos de Madrid, bueno, Madrid, no sé si lo sabéis, pero vamos, actualmente es la segunda capital más desigual de Europa después de Atenas, lo que sería Madrid y la corona metropolitana madrileña, y al mismo tiempo es la sociedad, y esto es serio, la capital más segregada de Europa.
más segregada, donde más segregación social por categorías sociolaborales e incluso educativa existe. O sea, en términos educativos, para que os hagáis una idea, esto ya lo digo un poco como chascarrillo y dato, es decir, la segregación se da a muchísimos niveles. Es decir, se da a nivel, si comparas la renta de Parla con la renta de Pozuelo, 60.000 euros de renta media en Pozuelo y 20.000 en Parla, pues creo que nos hacemos una idea del grado de segregación social existente, más o menos así, no lo ubicamos. Es brutal. O si nos vamos al término a la educación, tenemos un 50% de conciertos educativos, o sea, privatización básicamente de la educación, y un 50% públicos. En Madrid es brutal. España, digamos, o sea, tiene en total, me parece que el 68% de personas van a la pública, en media general, ¿no? Y en Letonia, el 98% a la pública, y en Francia el 80 y tantos. Es decir, quiero decir que el grado de segregación y la desigualdad que eso genera es brutal. O sea, que esa sociedad de las clases medias con la que hemos soñado de un tiempo para acá se destruye. Pero es importante entender que las clases medias son clases trabajadoras, pero que tienen un imaginario distinto, y en el caso de España están vinculadísimas al imaginario de la propiedad y a la renta que ofrece la propiedad, y a lo que ha sido el mecanismo de burbujas, de las 3 burbujas que ha habido hasta ahora, ¿no? O sea, inmobiliarias desde el franquismo hasta aquí. O sea que yo siempre que se habla de clases medias hay que ver cómo la clase media es un polo, es decir, así como durante la década de los 60-70 de la izquierda la clase obrera era el polo, digamos, que atraía a todos los conflictos y era el sujeto político, ¿no? O sea, todo el mundo se articulaba alrededor de las clases trabajadoras, todo el mundo de izquierdas, quiero decir. La clase media fue al final la apuesta del franquismo para realizar la transición. Fue una transición a través de las clases medias donde los sujetos obreros quedaron totalmente pulverizados y disgregados. Toda la autonomía, todo, es decir, y vivimos en una sociedad que ahora mismo no tiene un relato político alternativo tampoco a esas clases medias. De hecho, si pensáis en Podemos, sobre todo en el polo errejonista, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la meritocracia y demás, o sea, tratan de reactivar la nostalgia meritocrática, tratan de reactivar el propietarismo, cierto tipo de progresía bien pensante, cierto tipo de camisas, ¿no?, limpias en la televisión, donde de alguna manera el imaginario de que poder convalidar los títulos que uno tiene, no, eso va a servir para algo en el futuro. Eso es me vais a perdonar, pero es una gilipollez como la copa de un pino. Solo hace falta analizar la estructura social que tenemos en Madrid. O sea, no hay cabida para eso. Eso, si queréis, es un verdadero resistencialismo a abandonar todo el legado franquista y todo lo que ha articulado la propia transición, ¿no? Como relato, si queréis, más común. Y una última cosa sobre el tema de la desigualdad. La desigualdad, desde luego, define situaciones de clase. O sea, la desigualdad define situaciones de clase nítidas. Yo creo que es un elemento que define. Ahora, que construya formaciones de clase, de nuevo tenemos que volver a hablar y a bregar con la agencia de los sujetos. Por ejemplo, si pensamos en sindicalismo social, es decir, voy a poner el ejemplo de la PA, que es, yo creo que central. Es decir, en una dinámica de acumulación por desposesión, como la que hemos vivido con la crisis, la agencia social de la PA, lo que ha hecho la PA prácticamente es, si volvemos a los textos clásicos de Marx, del 44, es empezar a compartir experiencias, generar costumbres, generar resistencias, y poco a poco generar una cultura que se ha traducido en una forma de sindicalismo social beligerante y potente, donde se ha conseguido frenar a más de 2.000 desahucios en total. Es decir, estamos hablando de una herramienta social tremendamente efectiva. La desigualdad, la pérdida de la casa, desde luego es una situación de clase, pero ¿cuánta gente se ha quedado fuera, ¿no? O sea, sin poder generar esa formación de clase, que yo no sé si podríamos hablar de formación de clase actualmente o formación de sujeto político, que eso sería también otra discusión distinta. ¿Qué hay? ¿Qué estamos formando? ¿Qué podemos formar? ¿Una nueva clase? ¿Un tipo de sujeto político? O sea, por ejemplo, Negri dio el nombre de multitud, otros han dado otros nombres, ¿no? Hay diferentes teorías, pero bueno, lo dejo ahí. A ver si consigo explicarlo bien. Era algo de lo que veníamos hablando, pero aparte me ha resonado bastante por lo que acabas de comentar, ¿no? Paso de un caso práctico y comento lo que venía yo pensando, pero vamos, con voluntad de dialogar con lo que acabas de comentar. El caso práctico es una comunidad de vecinos en Usera, ¿no? De propietarios en un barrio obrero, pero que a veces se pueden definir como obreros, pero en este caso en particular entran ocupas a vivir en pisos vacíos, y entonces el antagonismo ahí es entre gente decente y gente que vive de pata, digamos, que vive, o sea, gente que no tiene la legitimidad de estar en ese espacio, ¿no? Y es un antagonismo muy fuerte. Y mi pregunta ahí un poco es como si al final
a ver cómo expresarlo sin que parezca una generalidad muy bestia. Pero si no hay como un antagonismo en este contexto que al final ha derivado tanto a discusiones sobre corrupción y sobre pues eso, vivir parasitariamente, ¿no? Como este discurso un poco neoliberal, meritocrático, de que no está dentro es porque no se lo ha currado suficiente, y que hay empresarios buenos, que son los que están dentro de la legalidad, y empresarios malos, que son los que roban las puertas. O sea, al final el antagonismo se define en eso, entre los que son decentes y cumplen con las reglas del juego, y los que no cumplen con las reglas del juego, sea desde abajo parasitando, o sea desde arriba parasitando a lo bestia, enviando dinero a Suiza. Vale, vale, pues nuestra preocupación iba un poco más por las capacidades o por las expectativas que podríamos tener en un momento como el actual, en que igual la sociedad nos ha individualizado pues igual más que nunca, y como que es difícil crear identidades fijas y experiencias compartidas, y cómo a partir de aquí crear una conciencia de clase, y que igual más podría añadir también pues cómo llevar a discursos verdaderamente radicales, que sean verdaderamente rupturistas, ¿no? y que se enfoquen más allá de las necesidades propias de los enclaves en los que nos situamos cada uno. Bueno, por aquí nos surgían como tres temas fundamentalmente. Uno que tenía que ver con este último comentario que habías hecho al final, que nos ha parecido como muy inspirador, que era el tema de las periferias, ¿no? Y luego lo has conectado además pues con la situación que se vive en Madrid, de segregación y demás, ¿no? ¿Qué papel pueden cumplir las periferias ahora mismo, a 2017, a la hora de generar esas corrientes de las que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Y luego, por otra parte, nos surgía a raíz de una experiencia así vivida el sábado en las marchas de la dignidad, hablando con gente muy jovencita, chicos y chicas, en las que surgió el tema de debate de ¿son las mujeres una clase? Y la respuesta así automática, absoluta, fue no, tanto por chicos como chicas muy jóvenes que militaban en un partido, en las juventudes de un partido. Entonces, ya que no hemos tocado mucho, sí, por contextualizar, es que fue como un poco chocante, ¿no? Ha sido una respuesta tan clara y tan rotunda, ¿no? Entonces, un poco pues que no meternos ahora al lío de debatir si las mujeres somos una clase o no, pero al menos como tener un poco rasgos fundamentales de cuál ha sido ese debate, y también hablábamos, ¿no?, del poder de movilización que está teniendo últimamente en los últimos años el tema de género, a pesar de una bajada en el ciclo de movilización general, como el tema de género, el tema del machismo, el patriarcado y demás, sigue siendo un tema que despierta capacidad de movilización. Nos surgía por aquí la pregunta, ¿es movilización pero no organización? ¿Tenemos poder de convocatoria pero no poder de organización? En fin, eran como esos. Pues gracias por las preguntas, porque la verdad que me parece que son todas como muy centrales, y voy a intentar a ver cómo puedo responderos. O sea, a ver, en el caso de la cuestión del barrio de Usera, o sea, yo creo que que sí, es un barrio obrero, y de cómo se dirime la legitimidad política, es decir, entre lo que decías tú de gente decente, gente no decente, y cómo quizá esa dicotomía, ¿no?, atraviesa todos los estratos sociales. O sea, yo no sé hasta qué punto tiene pregnancia, es decir, el discurso del empresario decente, es decir, son discursos muy clásicamente también de clase media, ¿no? O sea, bueno, y también son discursos muy reactivos. En el caso de una comunidad vecinal, no sé cómo es el contexto, pero por lo que yo he vivido, muchas veces lo que surge es también se discrimina en términos de la legitimidad de ocupación, ¿no? O sea, hay gente que puede ocupar de manera como más tal, gente que no debería ocupar, ¿no? Entonces ese es el problema, pero yo creo que eso se juega siempre en un imaginario también muy de clase media, ¿no? De decir, ¿quién está legitimado para ocupar y quién no? Pues la persona que va a hacer un centro social no está legitimada porque están usurpando tal, pero si una persona, a lo mejor, que esto ya es mucho, haber calado en la sociedad, y que una persona que está desociada pueda ocupar una casa, y mucha gente, no siempre sucede, tenéis, y de hecho los medios de comunicación son demoledores. No sé si habéis visto algunas noticias en relación con las ocupaciones últimamente, pero se han puesto, o sea, son brutales, es decir, es un grado de estigmatización tremendo.
y de estigmatización tanto étnica como de clase a lo bestia, o sea, es brutal. O sea, lo que tratan de retratar básicamente es que la gente que ocupa normalmente es gente que no tiene oficio ni beneficio y ya está, ¿no? Es gente que directamente pues está haciendo un uso de los recursos ajenos y de la propiedad privada de manera torticera. Yo creo que eso, o sea, yo no sé si habría que hablar de esas dos polaridades. A mí me resultan muy familiares, ¿no? Siempre, pero me parece que cuando la ocupación constituye es decir, cómo conseguir darle la vuelta a eso es siempre construyendo una cultura política donde la ocupación está relacionada con otras cuestiones, por ejemplo, con la disponibilidad de hogares, con la capacidad de emancipación, con los pisos vacíos. Es decir, hay un montón de elementos que permiten mostrar que la cultura de la ocupación es muy legítima y que lo que no es legítimo es que la Sareb tenga no sé cuántos pisos y que hoy en día en la sociedad española haya prácticamente un 38% del parque o 33% del parque vacío, ¿no? O sea que siempre esos discursos se pueden contrarrestar con este tipo de dinámicas. Ahora, ¿cómo eso impacta en una comunidad de vecinos a los que les tocas la propiedad? Eso es muy complicado. Yo lo he vivido también, quiero decir, montando un centro social y es difícil de gestionar. O sea que creo que esa dinámica, cuando está la propiedad en juego, siempre se puede reproducir. O sea, se puede reproducir. Depende de cómo la juegues y qué discurso contrapongas y cómo afrentes de manera práctica la situación. No sé si te he respondido bien, pero lo he intentado. Pero, sin embargo, ya solo el hecho de ocupar les convirtió en gentuza frente a los propietarios, que también son, o sea, es gente pues, sí, que se autopiensa como obreros y que realmente es un bloque de mierda con un montón de problemas, digamos, ¿no? Pero cómo se estableció tan rápido ese nosotros frente a ellos, y todo discurso que fuese en torno a la legitimidad, o sea, pues al contexto más amplio de la penuria de vivienda, el derecho a techo y todo demás, todo era, bueno, pero es que la ciudadanía los apoya a ellos. O sea, como que se posicionaban conscientemente en contra de eso. Yo creo que ahí el eje diferencial es la propiedad. Es decir, que la propiedad y el papel de la propiedad en la cultura española es un elemento de distinción social. Si tú tienes propiedad y durante mucho tiempo tenías que ser propietario para de alguna manera tener esa distinción. Quienes no la tienen y la usurpan, ya puedes estar en ciertos sitios que, vamos, no sé. Álvaro. También como que veo algo paralelo, digamos, con el tema del trabajo y el desempleo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues todo el estigma de, ¿no? De yo soy un trabajador, soy una trabajadora, trabajo, y esta gente que cobra el desempleo y luego cobra el subsidio, los que cobran el RMI, o sea, como que no creo que la propiedad sea tanto eje como la decencia, o sea, como pues el discurso meritocrático de que sí es muy difícil, pero yo lucho por ello y los demás deberían de poder hacerlo, y si no lo hacen, están parasitando, o sea, como que es antagonismo más de decencia, digamos. Sí, no, ya veo, o sea, sí, yo creo que tiene que ver con otra cosa que se ha comentado, con el tema del grado de fragmentación y neoliberalización de la sociedad, donde la precariedad convierte a la gente en competidora y en como una especie de autoemprendedora. Sí, y el problema es cómo abordar eso, a mí me parece complejo, o sea, realmente, y es difícil cuando te enfrentas en una dinámica de ocupación. Pero bueno, o sea, me quedo pensando en ello. O sea, otra cuestión que habéis planteado, voy a ir pasando a otra, que era el tema de capacidades o expectativas en la sociedad actual, ¿no? Que comentabas. O sea, que también, justo ligando con lo que comentaba ella, estamos en un momento de fragmentación social muy fuerte, donde parece que no hay, que ese pegamento, digamos, que podría unir los fragmentos del mosaico, pues no se está dando. O sea, como sucedió en el 15M, que el 15M sí que hubo un momento donde hubo un pegamento, ¿no? Digamos, que empezó a vincular conflictos, fue un movimiento de movimientos y lo generó. Y es cierto que es difícil crear identidades fijas y experiencias compartidas, especialmente es difícil precisamente porque yo creo que el grado de fragmentación social es brutal ahora mismo en la ciudad. Hablo de la ciudad, pero vamos, podemos expandirlo a otros territorios. O sea, el grado de fragmentación social y de no compartir trayectorias, digamos, subjetivas más o menos homologables es enorme. Yo creo que precisamente de ahí deriva, claramente la separación y la división entre diferentes sectores que están en antagonismo ahora mismo o que entran entre diferentes conflictos, pero que no consiguen generar una formación más global y oponerse, ¿no? Y generar eso. Pero solo yo creo que de esa mezcla, y eso requiere un trabajo de militancia y de pensamiento estratégico, me parece, podrían venir esos discursos más rupturistas y más radicales.
me parece. Es decir, solo ensanchando el sujeto político que ha llegado hasta ahora de las clases medias a otro tipo de espacios, y ahora entramos en el tema de las periferias, es la única forma que yo veo de que pueda generarse un discurso realmente rupturista. Y también solo desde los espacios de mayor proximidad. Es decir, solo desde los barrios, municipios, es decir, elementos que permiten un grado de proximidad y de vinculación fuerte. Madrid no es un municipio, es una cosa gigantesca, pero quiero decir, barrialmente o distritalmente habría que verlo, pero solo desde ámbitos más próximos o de democracias de proximidad, por ejemplo, en otros pueblos también, en esos ámbitos cercanos, se pueden generar discursos mucho más rupturistas, yo creo, y más radicales. Pero bueno, eso es una cuestión bastante, digamos, central, y eso me lleva al tema de las periferias, el papel que pueden jugar las periferias. Normalmente, y aquí caemos, y el primero yo, cuando hablamos de periferias siempre nos referimos, ¿no? O sea, periferias. O sea, hay diferentes formas de periferias, hay diferentes formas de fronteras urbanas, hay diferentes fronteras que separan una periferia neoliberal de lo que sería, por ejemplo, una periferia barrial de los 60 o una periferia, digamos, de un sector social bastante más deprimido o con menos equipamientos o con una degradación urbana brutal, ¿no? O sea, que no es lo mismo hablar a lo mejor de ciertas zonas de Carabanchel que de ciertas zonas de Vallecas o de ciertas zonas de Tetuán, ¿no? O sea, ahí hay diferencias importantes, pero cuando mencionamos el tema de periferias, lo que queremos, yo creo que muchas veces decir es todos los sujetos políticos a veces que no han participado y que desde luego no comparten claves con las clases medias, blancas, formadas, ¿no? Que tienen que ver con sujetos migrantes, que tienen que ver también con gente depauperada a lo bestia, que tienen que ver con empleos no formales, tiene que ver con un servoproletariado también muy muy precario y que no ha entrado en el marco de este ciclo porque no ha tenido la posibilidad de entrar. Repito, este ciclo ha sido un ciclo de clases medias en un sentido muy fuerte. O sea, quien tenía tiempo, quien podía, quien no, y muchísimos títulos universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión es qué papel pueden cumplir. Es que yo creo que está en la gente, digamos, que pensamos que tenemos que construir un sujeto político más amplio. Tenemos que definir qué papel tienen que cumplir esas periferias, pero sobre todo esas periferias también tendrán que transformar lo que nosotras y nosotros somos, porque lo que nosotras y nosotros somos, estamos estableciendo un discurso de poder sobre un objeto, que son las periferias, pero cuando nos confrontemos con ese sujeto que nosotros realmente entendemos, o algunas entendemos, probablemente se producirá también una transformación en lo que somos, no sé. Quiero decir que siempre individuos distintos o sujetos o colectivos distintos en situaciones de clase, cuando entran en una interacción, en una sinergia, eso supone también un crecimiento, pero no solo positivo, también de conflictos. Comunicarte con gente con la que no tienes que ver, o con gente sobre la que tienes una precomprensión o un prejuicio muy fuerte, ya sea desde un punto de vista de clase o desde un punto de vista teórico o exotizas cierto tipo de conflictos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con cómo realmente, hablando en plata, nosotros y nosotras hacemos un viaje hacia las periferias y cómo de alguna manera se introducen en un relato que ni siquiera es nuestro, que eso es lo interesante. Ese relato está por construir. Y a mí eso es lo que me parece más interesante del tema de hablar de las periferias. Es un relato por construir. Y no va a tener las mismas características y tendrá características probablemente más radicales porque los conflictos son mucho más radicales, ¿no? O sea, cuando hablabas de lo de las marchas de la dignidad y el tema de las mujeres, me ha venido a la mente el conflicto clásico de partido de izquierda, donde hay, o sea, donde el machismo es muy fuerte y la cuestión de la virilidad bien relacionada con la clase es fundamental, y es como que la clase es el conflicto fundamental. Otra vez, Dios, ¿no? Es como otra vez la clase va por delante. O sea, cuando liberemos la clase, entonces las mujeres y tal estaréis liberadas y entonces las cuestiones étnicas no importarán. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Lo que pasa que es un discurso muy sencillo de aprender. Quiero decir que este discurso clásico de la izquierda machista-leninista es como muy sencillo de aprender y es muy fácil de reproducir, porque además da claves como muy básicas. Es el lugar del trabajo donde realmente se produce el conflicto básico entre trabajo y capital y donde las dinámicas de acumulación de capital son las centrales. Y por tanto son los trabajadores... Te podemos seguir por ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede con todo el trabajo invisibilizado, todo el trabajo doméstico? ¿Y qué sucede con el patriarcado, que es transversal a todas estas dinámicas? ¿Y qué sucede con las distinciones y el privilegio de la blanquitud
frente al racismo. O sea, quiero decir, ¿qué sucede con eso, no? Lo dejamos aparte, pero es un problema, si quieres, a mi juicio, una cuestión como bastante clásica. Y yo creo que, por otra parte, y aquí hay una cosa que sí que me gustaría como reseñar. Cuando has comentado lo del tema, bueno, que el feminismo está como de moda, entre comillas, a veces parece, ¿no? Porque también hay diferentes formas de feminismo y entender el feminismo, ¿no? Y hablando del tema de la interseccionalidad, cuando tú comentabas esto de que si tenemos poder de convocatoria, pero no poder de organización. Desde mi experiencia, o sea, yo creo que el feminismo tiene un mayor poder de organización actualmente que muchísimas redes de izquierda, creo, ¿eh? O sea, que quiero decir que el feminismo tiene una trayectoria, tiene una historia, tiene una formación, o sea, no sé, como que tiene más entidad y que el poder de convocatoria también está relacionado con la organización. Es decir, digamos, la densidad de las redes feministas es inmensa y yo creo que eso es una cosa que también caracteriza mucho los conflictos que estamos viendo actualmente, que son conflictos mucho más, es decir, relacionados con la... Es decir, que, ¿cómo decirlo? Es decir, que me parece que el sujeto feminizado actualmente es como central, que además la mayoría de conflictos que tenemos entran en un ámbito que es el ámbito de la reproducción, donde la mujer ha sido protagonista durante muchísimo tiempo y que ahora mismo yo creo que, no sé, o sea, me parece que tiene como que bastante, hay una dimensión muchísimo más potente en pensarnos desde el ámbito del feminismo o pensar los conflictos desde una óptica feminista, donde la sororidad, la cooperación y ciertos valores que tradicionalmente, no quiero esencializar tampoco, que es absurdo, sino tradicionalmente se han imputado a la cuestión femenina, pero me parece que todas las dinámicas que han venido desde el feminismo, que tienen que ver con eso, con solidaridad, cooperación, deliberación, construcción colectiva, y que en el ámbito o sea, una jerarquización, una mayor horizontalidad, una jerarquización muy distinta, con dinámicas de reconocimiento que no son las clásicas del movimiento obrero ni de otro tipo de entornos más masculinizados, yo creo que son centrales para enfrentar el ciclo político que tenemos. Sin esas dinámicas, que tienen una porosidad mucho más fuerte que las dinámicas clásicas obreristas, o dinámicas, si queréis, mucho más de movimiento pero más masculinizadas, yo dudo que, yo creo que o la cosa va por ahí, o aprendemos del movimiento feminista, o me parece que vamos bastante mal. O sea, mi sensación es esa, vamos. Respecto a la cuestión de la interseccionalidad, te quería pedir si, bueno, tu visión está más cercana a la idea que una lucha contra la discriminación, la violencia, sea en sí mismo una lucha anticapitalista, o si hay dos planos normativos diferentes donde está una violencia de clase y una violencia que puede estar en el ámbito de género, racial, y yo estoy más de acuerdo con la segunda opción, lo digo. Y por tanto no se podría decir las mujeres son una clase, ¿no? Claro, pero una alternativa al capitalismo tienes que pasar por todas estas cosas, pero en ninguna puede ser autosuficiente. Bueno, no sé si me he expresado. ¿Alguien más? ¿La última? ¿Tú querías decir algo más, Sara? No, porque me quedaba pensando con el tema del feminismo, como que yo tengo un poco la impresión de que sí que hay mucha potencia, pero quizás más es lo que tiene que ver con todo el plano cultural, que es más fácil de satisfacer desde el neoliberalismo que con cuestiones más materiales como alargar la baja de paternidad, acabar con la brecha salarial y todas esas cosas. Y yo tenía una última, así también como conceptualmente pensar en lo de Brexit y el Brexit, Trump, como las salidas reaccionarias que tienen claramente están teniendo una relación con la posición de clase, ¿no? En ese sentido, como... Claro, a mí me viene la cosa que desde una definición muy política de la clase, que si la clase se constituye en la lucha, y si entendemos que esa lucha también puede ser cuando puede ser en cualquier cosa que se active en oposición a otra, y en este caso en el Brexit o con Trump se ha activado en oposición a los progres, a los
pijos progres de las ciudades frente a, bueno, en el caso de Estados Unidos, frente al americano rural que crea la riqueza con sus manos y tal. En el caso de Inglaterra, con las ciudades de la desindustrialización, etcétera. Si en ese caso podríamos también hablar de clase, ¿no? Porque yo no sé, yo sí pienso en lucha de clases. Pienso que la lucha de clases también la tiene que ser como internacionalista, la tienen que hacer quienes están en posiciones de clase, más de clases populares, y si no, no sé si es lucha de clases, pero lo que nos estamos encontrando es que está habiendo lucha de clases, pero en un sentido que puede ser reaccionario o digamos dejando a las élites bastante, o por lo menos a una buena parte de las élites bastante intactas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si el Brexit es lucha de clases. Es que con lo de la pregunta del feminismo, que iba un poco por lo que decía Sara, ¿no? Que está guay lo que has dicho tú, pero si vemos un poco lo que dice Nancy Fraser del reconocimiento y la redistribución, o sea, que se ha avanzado mucho en el tema del reconocimiento, pero la redistribución seguimos igual de jodidas. Entonces, como que veo que como no hay una capacidad de organización en ese sentido, ¿no? Para lograr un poco una redistribución, ¿no? Pues, madre mía. Yo me voy a haber preparado una cosa de 20 minutos porque venía Fernanda, que lo sepáis, ¿eh? O sea, que esto ha sido una cosa... Pues a ver, con el tema de la interseccionalidad, yo creo que si definimos el capitalismo como un sistema de opresión, o sea, el capitalismo es un capitalismo racial y es un capitalismo patriarcal también. Es decir, el capitalismo requiere de esos dos elementos que son centrales. Es decir, si por ejemplo acudes a textos como los de... A mí me parece muy interesante Aníbal Quijano, hablando de la colonialidad del poder, y ves la división internacional del trabajo, que al mismo tiempo es una división racial étnica del trabajo y una división que incluye la cuestión de género de manera fundamental, pues tendríamos una concepción más rica del capitalismo. A mí me parece que es interesante. Es decir, lo que sí que creo es que los sistemas o sea, que para generar un antagonismo que de alguna manera transforme el capitalismo, requieres hacer frente a todos los sistemas de opresiones y articularlos en un sujeto político. Eso es lo que creo. Y creo que es muy difícil. Me parece complicado. Y más en algunos... Es decir, hay muchos ejemplos de lo que complicado que es esto. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo rápido, que es el ejemplo del Parti des Indigènes de la République, que es un partido, digamos, de gente racializada. Muchas veces, o sea, en Francia han venido aquí, el PIR, no sé si lo conocéis, que no se entienden bien con la izquierda blanca de Mélenchon, porque han tenido muchísimos problemas, porque normalmente la clase obrera blanca va por delante de tus demandas que son sectoriales y de minorías étnicas, es decir, entonces ahí se produce un conflicto que también tiene que ver con un conflicto de las identidades. A mí me parece que lo interesante de la interseccionalidad es que permite pensar una identidad más compleja, ¿no? Más que todas las cuestiones identitarias de que va primero la clase o va lo otro, que es como yo creo que no hay que plantearse los problemas. Hay que plantearse, este es un sistema de opresión, este es otro y este es otro. Yo estoy atravesada por este y por este. Pero para salir del atolladero en el que nos encontramos todas y todos, o construimos una identidad colectiva, y una identidad que además no va a ser una identidad cerrada, sino que va a ser una identidad dinámica, como las de las formaciones de clase de las que hablaba Thompson, probablemente. Y habrá que ver cómo se conjuga eso, ¿no? O sea, yo entiendo la interseccionalidad más en ese entorno, digamos, más constitutivo de antagonismo o de un sujeto político, más o menos así. La cuestión luego, o sea, con lo que comentábamos del feminismo, es verdad que el feminismo cultural, o sea, lo que comentabais, es decir, que tiene un reconocimiento muy fuerte en la esfera pública, en la esfera cultural, y que además incluso llega a momentos donde lo que se llama feminismo o lo que se ha denominado la feminización de la política. Os recomiendo un audio bastante interesante de discusión, aquí que estaba Raquel Gutiérrez también, y otro que hay de discusión entre Monserrat Galcerán y Beatriz Jimeno, hablando de qué es esto de la feminización de la política y qué significa que haya más mujeres en los espacios políticos, que tengan mayor poder de decisión. Muchas veces lo que visibilizan además son cánones muy normativos, con lo cual no sé hasta qué punto, ¿no? O sea, yo dejo esas cuestiones ahí, pero es cierto que en la esfera mediática y en la esfera cultural ese reconocimiento existe. En la esfera material, desde luego que no. O sea, la brecha salarial es inmensa
sigue siendo inmensa, y los sujetos precarizados son mujeres. O sea, los mayores precarización se da en las mujeres. Entonces yo creo que ahí organizar, pero yo creo que sí hay apuestas sindicales interesantes como las Kellys, por ejemplo. Las Kellys son un ejemplo interesante para pensar conflictos que antes estaban invisibilizados, que antes nadie hablaba de quién limpiaba en casa, quién limpiaba en un hotel, por cuánto dinero, y ahora esos conflictos por la redistribución material, ¿no?, están cada vez más presentes y son cada vez más fuertes. Comienza a haber un sindicalismo en ese sentido, un sindicalismo lleva existiendo tiempo, pero quiero decir que es uno de los elementos que yo creo, no he utilizado la palabra vanguardia porque además de ser absurda no me gusta, pero me ha venido a la mente de tanto hablar de marxismo y demás. Pero es verdad que es uno de los ejes más interesantes, yo creo, para pensar la precariedad actualmente, esas formas de sindicalismo. Sobre lo que comentaba Álvaro, que se me ha escapado, está ahí. A ver, o sea, cuando damos una definición como de un marxismo muy político de la clase, parece que todo vale. Pero en el caso de Thompson, las presiones, es decir, lo interesante de Thompson es, por hablar de Thompson, desde luego las presiones objetivas del modo de producción capitalista son centrales en las clases, y lo que hace la experiencia es traducirlas en una cultura compartida. Eso es lo que haría. Pero hay un proyecto fundamental en Thompson y en todos los pensadores que he citado, que es un proyecto socialista o comunista, es decir, un proyecto de liberación social, de ruptura con la desigualdad y demás. ¿Qué sucede con es decir, que no admiten cualquier cosa, que estos tipos de proyectos, o el del propio Harvey, no admite cualquier... Ahora, lo que es interesante es pensar cómo se constituye un sujeto político, a mi juicio, en el Brexit, en el caso del lepenismo o en el caso de Trump, que eso yo creo que es central. Es decir, eso es una formación de clases, una lucha de clases, que comentabas tú. Yo creo que, la lucha marxista clásica, o la lucha es una lucha antielitista, aunque dentro, digamos, de las formaciones marxistas siempre haya élites intelectuales, etcétera. Bueno, hay muchísima literatura para abordar esta cuestión, pero que yo creo que lo que se da es una reacción. O sea, si vas en el caso de Trump, antiguas poblaciones obreras blancas, Michigan, en un montón de sitios se le vota, donde había antiguos poderes sindicales realmente potentes, pero que están desarticulados, votan a Trump de manera masiva. O si vamos todas las cuencas mineras antiguas en el caso de Francia, votan a Le Pen. ¿Qué sucede ahí o qué está sucediendo ahí? Pues yo creo que lo que hay es desde luego hay una constitución de un sujeto político que es capaz de maniobrar en dos espacios. En el espacio obrerista clásico, donde de alguna manera tratan de representar el partido de las clases, y nos vamos a Le Pen, de las clases trabajadoras, y al mismo tiempo tienen otro eje que es totalmente diferente y que no incluye, y que la teoría marxista o la lucha de clases marxista o los antagonismos desde la autonomía para adelante no contemplan, que es el eje nación, ¿no? Está el eje de clase y el eje nacional. Todas estas luchas, digamos, de las que hablaríamos, o esta especie de lucha de clases reactiva, que es muy útil a las élites, tienen que ver también con el cruce de la cuestión de clase y la nación, con una cuestión de patriotismo, con una cuestión de inclusión social, de reconocimiento, ¿no?, de otra serie de elementos que no entrarían tanto dentro de estas otras teorías, que lo que ven es una sociedad sin clases, poniéndonos en el discurso clásico de Marx, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sí creo que hay lucha de clases también ahí. Hay una lucha de clases coordinada por unas élites, y hay una lucha de clases donde nos enfrentamos al fin de la clase media y a lo que va a venir después. Lo que sucede es que las antiguas clases trabajadoras de cuello azul se están revelando como elementos potencialmente reactivos, porque están perdiendo, porque en ese proceso de precarización se descualifican, pierden la fuerza simbólica y el prestigio que tenían, pierden derechos, y entonces es fácil, con un discurso cercano a la nación y de la protección social de los nacionales, hacerles una especie de, darles un nicho al que aproximarse. O sea, es un discurso clásico fascista en muchos sentidos, si lo prolongamos hacia atrás, de tercerposicionismo, etcétera, donde puedo llevar ciertos elementos clásicos o demandas clásicas de las clases trabajadoras en términos de renta, remuneración, reconocimiento, pero al mismo tiempo, con el eje nacional, propongo políticas autoritarias, un partido autoritario, un Estado autoritario, donde es importante la definición del enemigo.
es decir, de lógicas de amigo y enemigo. La nación vertebra las lógicas de amigo, es decir, todos aquellos que pertenecen a la patria son el amigo, todos aquellos que viven de la patria, todos aquellos que cruzan la patria y cometen atentados o no, o que están racializados y podrían hacerlo, ¿no? Todo este tipo de lógicas de amigo y enemigo que define muy bien un teórico nazi como Carl Schmitt, ¿no? Pues se dan ahí. O sea, el tercerposicionismo combina esas dos dimensiones, ¿no? Esas dos. Y eso en el lepenismo yo creo que está bastante claro. Con una visión además muy perversa del feminismo. Yo no sé si recordáis, no soy nada fan de Le Pen, ¿no? Os lo digo ya. Pero hay una cosa que es interesante. Es una individua que ha sabido manejarse muy bien discursivamente, por una parte, y además representar algo que su partido no hubiera podido representar hace muchos años. De repente llegó a un debate y ¿no? Iba con una rosa y tal. ¿Por qué llevas esa rosa y tal? ¿No? Porque soy la única mujer que se presenta tanto. Hago valer mi feminidad, una especie de feminismo extraño, ¿no? Y además al mismo tiempo pues represento a la clase trabajadora francesa, ¿no? Se intentan ese tipo de conjunciones simbólicas representadas mediáticamente y demás para, bueno, pues representar a una clase trabajadora nacional, ¿no? Y ya está. Esa sería un poco podríamos darle muchas vueltas a esta cuestión, pero ¿hay lucha de clases? Yo creo que sí. La cuestión está en cómo se conjuga la lucha de clases, y lo que estamos viendo actualmente son cosas que no se veían, yo creo que desde hace mucho tiempo, Desde los años 30, además, no veíamos posiciones de este tipo. Es decir, poder alternar un discurso obrero con un discurso patriótico. E incluso en la izquierda, si uno se va al movimiento Cinque Stelle, ¿no? Y empieza a pensar desde esa clave, también hay una fuerza en el discurso nacional que ha tenido, o soberanista, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo combinarlo con formas democráticas, asamblearias, ¿no? Estamos viviendo como una era de monstruos políticos, donde empiezan a construirse monstruos políticos. Y yo creo que es lo que nos toca pensar a partir de ahora también, que vamos a vivir en un contexto de este estilo. O sea, que no sé, que hay que darle vueltas a la cuestión. No sé si queréis alguna cosa más.